La pasada noche, dos guardias nacionales estadounidenses recibieron disparos de manos de un afgano. Donald Trump ha sido muy contundente y ha anunciado que revisarán todas las entradas de extranjeros recibidos por Estados Unidos en la época del gobierno de Biden. Bienvenidos a Euronews Hoy. Venezuela ha revocado los permisos a 6 aerolíneas para poder trabajar en sus aeropuertos. Entre ellas se encuentran Iberia o la portuguesa TAP. Francia ha anunciado que va a lanzar un servicio militar voluntario para jóvenes con el que hacer crecer el ejército. Dicha mili tendrá una duración de 10 meses. Además, les actualizamos la situación de los incendios de Hong Kong. Ya hay al menos 55 personas fallecidas y 72 heridos. Comenzamos. Europa debe mantener la presión sobre Rusia. El tono empleado el miércoles por la presidenta de la Comisión Europea fue firme y directo. En su intervención ante la Eurocámara, Ursula von der Leyen subrayó que el objetivo de Moscú no ha cambiado. El manual de estrategias de Rusia no ha cambiado. Desde el principio, Rusia siempre ha creído que puede resistir más que Ucrania, Europa y todos sus aliados. Y por eso, cada vez que se producen avances serios hacia unas negociaciones que puedan traer una paz real, la violencia se recrudece. Ya lo habíamos visto. Es un patrón. Y el ruido del Kremlin en los últimos días dice mucho sobre sus verdaderas intenciones. Europa trabaja para ajustar el plan de paz de 28 puntos propuesto por Estados Unidos sin consultar a sus aliados. Y en ese proceso ha quedado claro un principio esencial. Se ha aceptado un principio. Nada sobre Ucrania sin Ucrania, nada sobre Europa sin Europa y nada sobre la OTAN sin la OTAN. Para garantizar asistencia financiera a Ucrania, Ursula von der Leyen recordó que había presentado 3 opciones y no ocultó su preferencia por el préstamo de reparaciones, que implicaría utilizar los activos rusos congelados en la Unión Europea. Esto es Europe Today, el programa de noticias matinal de Euronews. En una entrevista concedida a Euronews en el programa matinal Europe Today, el eurodiputado del grupo del PPE y antiguo general del ejército estonio Riho Terras afirmó que el supuesto plan de paz de 28 puntos de Trump para Ucrania equivaldría a la capitulación de Kiev. Este plan pide a Ucrania ceder el Donbass, limitar sus fuerzas armadas y le prohíbe unirse a la OTAN. Los estadounidenses creen todo lo que dice Putin. ¿Qué quiere decir con eso? Me sorprende mucho que Trump corra como un recadero del plan de capitulación de Putin que hemos visto. El plan de 28 puntos, que era un claro plan ruso para hacer capitular a Ucrania. No tiene nada que ver con la realidad y violaba todas las normas y regulaciones internacionales que hemos tenido hasta ahora. El eurodiputado coincidió con von der Leyen, quien advirtió que el playbook de Rusia no ha cambiado y que Ucrania es solo el principio. Rusia solo entiende de poder. ¿Y eso qué significa? Significa que tenemos que hacernos mucho más poderosos en el aspecto militar, que tenemos que actuar en apoyo de Ucrania, tenemos que enviar financiación y armas a Ucrania y que tenemos que demostrar a Rusia que de ninguna manera Rusia puede ir más allá. Ucrania ha pedido a sus socios que destinen el 0,25% de su PIB a apoyar militarmente a Ucrania en 2026. Terras se mostró de acuerdo en que la UE podría hacer más y ya lleva retraso en proporcionar el apoyo financiero necesario a Ucrania. Más de 18.700 rusos, moldavos y ucranianos han obtenido residencias ficticias en Rumanía, según la Fiscalía. Entre ellos hay rusos sospechosos de haber sido oficiales del ejército o de tener conexiones comerciales con el Kremlin. Se trata de un caso de fraude informático cometido por funcionarios públicos en Suceava, respecto al uso de documentos falsificados y la complicidad en el fraude informático por parte de los beneficiarios de los documentos de identidad. En el caso más grave, el pasado noviembre se descubrieron en una ciudad del noreste de Rumanía residencias ficticias a nombre de 10.000 ciudadanos de Rusia, Ucrania y Moldavia. Para obtener un documento de identidad rumano, un extranjero necesita un certificado de ciudadanía expedido por la Autoridad Nacional de Ciudadanía y un certificado de nacimiento traducido al rumano o un certificado de matrimonio. Los trámites para este último también se realizaron en Bucarest.
Hubo una oleada de solicitudes que prácticamente bloquearon la institución. Los ciudadanos extranjeros a menudo ni siquiera llegaban a Rumanía, según fuentes implicadas en la investigación. Recibían sus documentos de identidad a través de intermediarios. Varios funcionarios e incluso antiguos empleados del Ministerio del Interior están siendo investigados o han sido llevados a juicio por permitir que ciudadanos de Rusia, Ucrania y Moldavia obtuvieran documentos de identidad rumanos que les daban acceso al espacio Schengen. 2 soldados de la Guardia Nacional de Estados Unidos fueron tiroteados y gravemente heridos en Washington, D.C. a última hora del miércoles a unas 2 manzanas de la Casa Blanca, en lo que las autoridades dicen que fue un ataque selectivo. Los soldados fueron desplegados por el presidente estadounidense Donald Trump al movilizar tropas de la Guardia del estado de Virginia Occidental. Las autoridades han detenido a un ciudadano afgano de 29 años que llegó a Estados Unidos en septiembre de 2021 bajo la administración del expresidente Joe Biden. En controvertidas declaraciones, Trump dice que todos los afganos y extranjeros en general que entraron bajo su predecesor serán reexaminados y potencialmente expulsados. No vamos a aguantar este tipo de asaltos a la ley y el orden por parte de personas que ni siquiera deberían estar en nuestro país. Ahora debemos volver a examinar a todos y cada uno de los inmigrantes que han entrado en nuestro país desde Afganistán bajo el mandato de Biden. Y debemos tomar todas las medidas necesarias para garantizar la expulsión de cualquier inmigrante de cualquier país que no pertenezca aquí ni aporte beneficios a nuestro país. Si no pueden amar nuestro país, no los queremos. Estados Unidos nunca se doblegará y nunca cederá ante el terror. Trump anunció que había ordenado al secretario de Defensa, Pete Hegseth, el despliegue de 500 guardias nacionales adicionales en Washington para reforzar la seguridad. Actualmente hay unos 2.200 efectivos de la Guardia Nacional desplegados en la capital estadounidense procedentes de varios estados. Tras este incidente, Trump ha prometido reprimir aún más la inmigración, que ha descrito como la mayor amenaza para la seguridad nacional. El gobierno venezolano ha aplicado sanciones contra 6 aerolíneas internacionales que habían suspendido sus operaciones a Caracas. La medida entró en vigor después de que venciera el plazo de 48 horas que el gobierno del presidente Nicolás Maduro dio a las compañías para reanudar sus vuelos. Las aerolíneas cancelaron sus rutas después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitiera el pasado viernes una advertencia en la que pedía a las aerolíneas comerciales que extremaran la precaución al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe. A Venezuela no la va a detener ninguna guerra psicológica. Los derrotamos en la guerra psicológica y en la guerra económica. Venezuela lo que va es para adelante. Si te puedo decir aquí entre nos. Adelante, presidente. Y el que se coma la luz, hay leyes. El que se coma la luz. La crisis se produce mientras Estados Unidos mantiene un despliegue militar sin precedentes en el Caribe como parte de una operación anunciada en noviembre para combatir el narcotráfico. El miércoles, la Fuerza Aérea estadounidense reveló que bombarderos estratégicos de largo alcance habían realizado demostraciones de ataque en aguas del Caribe esta semana. El número de muertos por el incendio de Hong Kong ha aumentado aún más, con al menos 55 fallecidos en los edificios de apartamentos que se incendiaron en el distrito de Tai Po y 279 personas desaparecidas. La policía arrestó a 3 ejecutivos de una constructora por homicidio por negligencia grave después de que las investigaciones iniciales revelaran que se utilizaron y almacenaron materiales inflamables en el edificio, los cuales, según creen, no cumplían con las normas de seguridad contra incendios. Más de 800 bomberos luchan contra las llamas en el lugar, pero aún no han logrado controlar el incendio, que lleva más de 18 horas activo. 700 personas han tenido que ser evacuadas de los edificios. Uno de ellos dijo que su esposa seguía en el apartamento. La llamó por teléfono para que escapara, pero el pasillo y la escalera estaban llenos de humo, así que no tuvo más remedio que volver a entrar. Otro dijo que no estaba en casa, pero sus familiares lo llamaron, así que regresó. Otros residentes les dijeron que las alarmas de incendios no funcionaban.
El complejo residencial, construido en la década de 1980 y recientemente renovado, constaba de 8 edificios con casi 2.000 apartamentos que albergaban a unas 4.800 personas, muchas de ellas de edad avanzada. Las autoridades informaron que el incendio se inició en el andamio exterior de uno de los edificios, un rascacielos de 32 plantas, y luego se propagó al interior del edificio y a los edificios colindantes, probablemente debido al viento. Los soldados han tomado el poder en Guinea-Bissau, África Occidental, destituyendo al presidente Umaro Sissoco Embalo. El miércoles por la tarde se oyeron disparos cerca de la sede de la Comisión Electoral, el Palacio Presidencial y el Ministerio del Interior, seguidos de un anuncio del ejército. Según el anuncio, el mando militar para la restauración del orden ha tomado el poder en el país, ha suspendido las instituciones y ha impuesto un toque de queda para impedir que políticos nacionales y extranjeros y un conocido capo de la droga desestabilicen el país y manipulen los resultados de las elecciones. La Comisión Electoral debería anunciar el jueves los resultados preliminares de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo, que habrían decidido la contienda entre el actual presidente Embalo y su rival Fernando Díaz. En Guinea-Bissau ha habido al menos 9 golpes de Estado desde 1974, cuando el país se independizó de Portugal. Las políticas migratorias de la Unión Europea no protegen a los niños y agravan los riesgos a los que se enfrentan en las rutas que conectan Sudán con Europa, según un informe publicado por Save the Children. El estudio analiza los trayectos entre Sudán, Egipto, Libia, Grecia y los Balcanes occidentales. La ONG afirma que todos los menores entrevistados en Libia sufrieron violencia grave, explotación sexual, extorsión y detenciones prolongadas. En Grecia, algunos denunciaron haber sido obligados a manejar embarcaciones en Libia y luego tratados como traficantes por las autoridades griegas. En los Balcanes, 1 de cada 5 menores inmigrantes dijo haber sufrido empujones violentos e incluso ilegales por parte de la policía de fronteras. Tras más de 4 décadas en las Fuerzas Armadas, Gouveia Emelo ha hecho las maletas. El ex jefe de la Armada viste ahora el traje de candidato presidencial. En aguas políticas se ha enfrentado a cierto malestar provocado desde el principio por el gobierno. El actual ministro de Economía llegó a decir que un militar en el más alto cargo de la nación sería una anormalidad. Por eso pregunto, si ser valiente, tener lealtad, haber servido al país sin reservas y ser honesto me hace inferior. Los militares no son autoritarios. Los militares ejercen la disciplina mientras están en las Fuerzas Armadas. Fuera de las Fuerzas Armadas hay que ser flexible. La flexibilidad empieza por la ideología. Soy esencialmente una persona moderada y equilibrada de centro político, pero soy pragmático. Quiero resolver problemas que afectan a la vida de los portugueses desde hace mucho tiempo. Hace más de 20 años que estamos prácticamente estancados. Para llegar a Belém, el almirante de la reserva tiene la independencia como baza. Durante esta campaña, los otros candidatos han sido apoyados financieramente por los partidos y con la estructura y las personas de los partidos, lo que crea dependencias. Yo no tengo nada de ese apoyo. El apoyo de Europa a Ucrania está garantizado. Estados Unidos dio un plazo a Kiev para aceptar un plan de paz más favorable a Rusia. Desde entonces, Trump se ha echado atrás y el reloj... Una negociación de paz no es algo que pueda hacerse en 1 o 2 meses. Hay propuestas, hay contrapropuestas, hay avances y hay retrocesos. Pero una paz que sea duradera también implicará una amenaza, porque una paz que básicamente aplaza el problema es una paz peligrosa para Europa. Europa se enfrenta a la presión por las incursiones de drones que la OTAN atribuye a Rusia. Lituania y Alemania han aprobado leyes que permiten derribarlos y Francia estudia una medida similar. Imaginemos que hay un barco de cierto país que coloca 10 drones sobre Lisboa. ¿Qué hacemos?
¿Dejamos que los drones hagan lo que van a hacer sin que sepamos exactamente cuál es su intención? Este tipo de iniciativa legislativa tiene mucho sentido para reforzar nuestra capacidad de autodefensa. Forma a robustecer a nossa capacidade de autodefesa. Gouveia Melo conhece os mares. Enrique Gouveia Melo conoce los mares como pocos. Advierte de que los drones submarinos son una de las principales amenazas de una guerra híbrida que lleva en marcha más tiempo del que pensamos y aprovecha para tirar del carro. Dice que la Marina portuguesa está haciendo un trabajo revolucionario en este frente y que será muy importante para defender a toda Europa. João Azevedo, Euronews, Lisboa. Un controvertido proyecto de nuevo plan presupuestario fue retirado el jueves por la mañana después de que miles de manifestantes salieran a las calles de Sofía para oponerse a él la noche anterior. El gobierno había propuesto aumentar las cotizaciones a la seguridad social y duplicar los impuestos sobre los dividendos en un ambicioso nuevo presupuesto que habría establecido un nuevo récord de gasto en torno al 46% del PIB, además de aumentar drásticamente la deuda pública. La concentración del miércoles por la noche fue organizada por la coalición de la oposición y se calcula que congregó a unas 20.000 personas. Los manifestantes se congregaron frente al edificio de la Asamblea Nacional, donde los legisladores se reunieron para examinar el proyecto de presupuesto. Los manifestantes formaron una enorme cadena humana alrededor del edificio del Parlamento para bloquear todas las salidas e impedir que los diputados abandonaran el recinto. La policía afirma que las protestas, declaradas pacíficas, se intensificaron rápidamente y se tornaron violentas, anunciando que 3 policías resultaron heridos. Las autoridades afirman que algunos manifestantes lanzaron petardos y botellas de cristal contra los agentes desplegados e intentaron volcar un furgón policial. Las protestas se produjeron antes de una votación parlamentaria final para obtener la aprobación y a pocas semanas de que el país balcánico entre en la eurozona. Grecia vuelve a colocarse en el corazón del olimpismo y de su espíritu más auténtico. En la antigua Olimpia se encendió la llama olímpica que viajará a Milán y más concretamente a Cortina, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en febrero de 2026. Este año, sin embargo, el tiempo jugó en contra de los organizadores y la ceremonia de encendido tuvo que trasladarse al interior del Museo Arqueológico. Caminamos hasta la Academia Olímpica, donde ahora tengo mi propia habitación y estoy orgullosa de ello. Luego fuimos también al pequeño museo de los Juegos Olímpicos de 2004 y pudimos rememorar algunos recuerdos. Creo que todo me vino a la mente al mismo tiempo, la importancia y el significado del acontecimiento de hoy, así como la importancia de la llama olímpica y lo que significa, no solo para nosotros en el movimiento olímpico, sino para todo el mundo. Por su parte, el presidente de la República Helénica subrayó la vigencia del mensaje olímpico. Es un mensaje que viene de hace 2800 años, sin ninguna alteración, sin ningún cambio. Es un mensaje de paz, unidad y creación humana. Y lo necesitamos más que nunca en estos tiempos de conflicto, guerra, desunión y volatilidad. El primer portador de la antorcha fue Petros Kaidatsis, medalla de bronce en remo olímpico en los Juegos de 2024. La llama seguirá ahora un relevo de 9 días, recorrerá más de 2.200 kilómetros y será entregada el 4 de diciembre a la delegación del comité organizador de los Juegos de Invierno, que partirá entonces hacia Italia. La llama olímpica ha iniciado su viaje hacia el norte de Italia. Al margen de la ceremonia de encendido en la que predominó el mensaje universal de paz, llamó la atención que la presidenta del Comité Olímpico Internacional dejara abierta la posibilidad de ver atletas rusos en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. En respuesta a una pregunta de Euronews sobre si esto sería posible en caso de alcanzarse un acuerdo de paz en los próximos días en las negociaciones en curso, Kirsty Coventry respondió que habrá que esperar a ver qué pasa. Από την αρχαία Ολυμπία, για το Euronews, Γιάννης Γιαγκίνης. ¿Quiénes son los que más alcohol consumen en la Unión Europea? El consumo de alcohol se asocia con un mayor riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, entre ellos los de hígado y de mama. En 2023, el consumo anual de alcohol per cápita alcanzará una media de 8,5 litros de alcohol puro en los países de la OCDE.
6 países de la Unión registraron consumos inferiores a la media, siendo Grecia el país que registró la cantidad más baja, con 6,6 litros per cápita. En cambio, Rumanía, Portugal y Letonia registraron los consumos más elevados. En la última década, en la mayoría de países ha disminuido el consumo de alcohol. Entre 2013 y 2023, Bélgica y Lituania registraron los mayores descensos en el consumo de alcohol, con reducciones de 2,5 litros o más. Por otra parte, los mayores aumentos se registraron en Portugal, España y Rumanía, donde el consumo anual de alcohol per cápita aumentó en 2 litros o más en el mismo periodo. En los países de la OCDE, la proporción de niños de 11 años que beben alcohol aumentó ligeramente del 4 al 5% de media entre 2018 y 2022. De los 27 países de la Unión Europea, hubo una mayor proporción de niños que de niñas que declararon haberse emborrachado más de una vez en su vida. Para hacer frente al consumo de alcohol entre menores, muchos países han adoptado estrategias destinadas a limitar la disponibilidad de alcohol y restringir su comercialización. ¿Está China usando TikTok para atontar a los niños europeos? El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha afirmado recientemente que China está exponiendo al mundo a una guerra cognitiva al mantener TikTok educativo para los niños en su país, mientras lo hace más tonto en el extranjero. La versión china de TikTok no tiene nada que ver con la nuestra. Está limitada a un número determinado de horas al día y es todo contenido educativo para niños. Han comprendido perfectamente que estamos en plena guerra cognitiva. Macron se refiere a Douyin, la aplicación gemela de TikTok, que solo está disponible en China. Ambas son propiedad de ByteDance, comparten el mismo logotipo, el mismo concepto y la misma estructura. Para comprobar si los comentarios de Macron sobre el contenido infantil de Douyin eran ciertos, The Cube utilizó una VPN para descargar la aplicación y creó una cuenta con un perfil de usuario de 13 años. Tras ver diferentes vídeos durante varios minutos, la mayoría del contenido sugerido parecía ser educativo: experimentos químicos, recetas de cocina o lecciones de inglés. No obstante, hay que matizar la afirmación de que TikTok en Europa no proporciona material educativo a los niños o apenas lo hace. El contenido que TikTok muestra a usuarios menores de 13 años parece estar dominado por publicaciones divertidas y cómicas más que por educativas. Sin embargo, desde 2024, la plataforma ha introducido un segmento opcional con contenidos estrictamente educativos sobre ciencia, tecnología o matemáticas diseñado específicamente para niños de 13 años. También hay que señalar que las versiones para adultos de ambas aplicaciones están menos reguladas y muestran otro factor que da credibilidad a las afirmaciones de Macron: es la censura general de las redes sociales impuesta por el gobierno de Xi Jinping. Al comparar las condiciones de privacidad de Douyin y TikTok, queda claro que Douyin opera bajo normas más estrictas que promueve el Estado chino, prohibiendo contenidos que hieran gravemente los sentimientos nacionales. Y hasta aquí las noticias de hoy. Pueden mantenerse informados desde nuestras redes sociales y página web, donde podrán leer contenido específico, como por ejemplo, cómo la Fiscalía ha pedido prisión preventiva para Ábalos y Koldo y finalmente entrarán en prisión sin fianza. También podrán leer la entrevista en Europe Today al eurodiputado estonio Riho Terras, que ha sido rotundo con su frase: Estados Unidos se cree todo lo que dice Putin. O bien el acuerdo al que han llegado los países de la Unión Europea sobre la detección de abusos infantiles en Internet. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y pulsar la campanita para no perderse ningún Euronews hoy. Y para terminar, les dejamos con el vídeo no comment del día, después, eso sí, de la información meteorológica. Un saludo y cuídense. Euronews, el tiempo.